Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 8. Grande nuestro Dios. Hechos 8, versículo 4, hermanos. Vamos a la lectura ahí a la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Grande nuestro Dios. Veamos, hermanos. Amén. Hechos capítulo 8. Del 4, vamos a la lectura del 4 en adelante, hermanos, hasta el 12. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y así concluimos, hermanos, en el 12. El 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún. Y a estos oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían dañado mucho tiempo. El 12 juntos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gloria, honra y alabanza, Padre, porque solamente usted la merece, Padre. En este momento, Señor, vamos a compartir la enseñanza. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El tema en esta mañana, hermanos, es la expansión de la iglesia. La expansión de la iglesia, hermanos. ¿De qué manera la iglesia se fue extendiendo? La iglesia fue creciendo, fue llegando a otras ciudades, a otras naciones. Y de esta manera, hermanos, el evangelio llegó hasta nosotros. Y esto es el tema en esta mañana, la expansión de la iglesia, que se encuentra aquí en el libro de los Hechos, de cómo empezó, hermanos, el evangelio ahí con Felipe, y después vemos al apóstol Pablo convertido, hermanos, al Señor y saliendo a evangelizar a otras naciones. El tema central de la lección dice: el Espíritu Santo, el poder, el Espíritu da poder y dirección para el ministerio. ¿Quién es el que da el poder? El Espíritu Santo. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo Dios fue obrando, cómo Dios dirigió a Pablo, cómo Dios le dio esa visión de ese macedonio que estaba postrado en pie, buscando ayuda. Y es cuando el apóstol Pablo se da cuenta que es el lugar donde tiene que ir a evangelizar. Aquí vemos estas reacciones en este tema en esta mañana. El texto dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el poder del Espíritu Santo. Es lo que dice Romanos 8:14. Los que son guiados por el poder del Espíritu Santo, estos son realmente hijos de Dios. No hacemos lo que nosotros queremos. Tenemos que hacer lo que el Espíritu nos guíe, lo que el Espíritu nos dirige, lo que el Espíritu nos enseñe, es lo que tenemos que hacer. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo que use nuestras vidas. Empieza el escritor de esta manera: si bien la iglesia había comenzado en la ciudad de Jerusalén, en Jerusalén empieza la evangelización, ahí empiezan a evangelizar y ahí empiezan los problemas. Usted recuerda claramente que les dijo el Señor ahí en Hechos capítulo 1 versículo 7, y dijo:
y le dijo, Hechos 1:7, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Usted recuerda, hermanos, judíos y samaritanos no se hablaban. Los samaritanos eran gente que estaba mezclada con varias nacionalidades, entonces para ellos eran como desechados. El pueblo judío no los aceptaba porque era una raza mezclada. Entonces aquí podemos ver que Jesús le dice que va a ser testigos no solamente en Jerusalén, sino en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el mandato que le dio Jesús. Entonces podemos ver aquí, no debía ser un esfuerzo local, sino que debía llegar a todas las naciones y todos los pueblos del mundo. Jesús había dicho que sus seguidores serían testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. La lección de hoy seguirá algunos de los que comenzaron a acatar las instrucciones. La tarea aún no está terminada, por lo que nos encargó a nosotros, al igual que a los primeros discípulos, a llevar el mensaje hacia los confines de la tierra. Mire, usted y yo, hermano, no tenemos que ir a otro país a predicar. Aquí en nuestro alrededor hay muchas almas perdidas. ¿Cuánta gente quiere salir a evangelizar cuando su ciudad, su familia, sus conocidos no han sido convertidos al evangelio? Simplemente en nuestro alrededor, hermanos, por donde quiera que usted voltee hoy en nuestros días, hay mucha gente que necesita de Dios, necesita ser evangelizado, necesita el perdón de Dios. Hoy la gente, si usted puede ver, no quiere buscar a Dios. Hay otras cosas más importantes que buscar a Dios, y esa es la mentalidad de la humanidad hoy en nuestros días. No quieren buscar a Dios. Amén. Cuando debemos unirnos y debemos llenarnos de nuestro Dios. Mire, la iglesia tuvo un comienzo poderoso en la ciudad de Jerusalén. El derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés ocasionó la salvación de 3,000 personas. Ese fue el primer mensaje. 3,000 personas. Vemos la diferencia, hermanos, de una iglesia o unos siervos antes de ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Cuando fueron revestidos, el primer mensaje se gana a 3,000 personas, a las que más tarde se unieron mucho más. Y sin embargo, esto fue solamente el comienzo. El plan de Dios incluía aquellos que vendrían a Cristo desde fuera de Israel al judaísmo. Felipe y Pedro tuvieron el privilegio de ser los primeros en llevar el evangelio a Samaria y a gentiles. Estos dos personajes, Felipe y Pedro, fueron los dos primeros que empezaron a salir de Jerusalén para predicar el evangelio. ¿Qué impide a nosotros, hermanos, que testifiquemos de la grandeza de nuestro Dios? ¿Qué impide que usted y yo testifiquemos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? ¿Qué nos está estorbando a usted y a mí, hermanos? Cuando la Biblia dice claramente que si somos revestidos del poder del Espíritu Santo, podremos hablar la palabra con autoridad, con poder y con denuedo. ¿Qué nos está impidiendo? ¿Por qué no queremos ser revestidos de esa unción? Para poder proclamar el evangelio, proclamar y testificar a otros lo que Dios puede hacer. La mayoría, hermanos, no ha experimentado realmente el poder de Dios. La mayoría ha oído de Dios, pero realmente no le ha conocido. Todavía en la iglesia, hoy en nuestros días, la gente conoce de Dios, pero no le ha o sabe de Dios, pero realmente no ha tenido una experiencia personal con Él. No está viviendo conforme su palabra. No está viviendo conforme la obediencia a Dios. Aprender a sujetarnos a Él. Aprender a obedecerle a Él. Para poder que la palabra se cumpla en nosotros.
Hay mucha palabra. La mayoría quiere todas las bendiciones, pero no quiere vivir en obediencia. La mayoría quiere todo lo que Dios promete, pero no quiere vivir en obediencia a Dios. Y para poder recibir las bendiciones de Dios hay que aprender a vivir en obediencia. Sujetarnos a Él. Por eso dice Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos se fueron de ciudad en ciudad. ¿Qué es lo que iban haciendo? Compartiendo la palabra. Es lo que dice Hechos 4. Fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio, anunciando la palabra de salvación. ¿Quiénes apedrearon a Esteban? Y comenzaron a perseguir a la iglesia. No anticiparon a los creyentes dispersos que llevarían el mensaje de Jesucristo a todas las naciones. Nunca pensaron que todos estos que estaban esparciendo era un propósito para que el evangelio llegara a todas las naciones. Usted puede decir, hermanos, nos persiguen, nos quieren matar por proclamar el evangelio. El trabajo era ser esparcidos, que se salieran de su ciudad y siguieran evangelizando a otras naciones. ¿De qué manera ha llegado el evangelio a todo el mundo? Gente que se ha propuesto proclamar la palabra. Si usted y yo nos propusiéramos proclamar la palabra al que nos rodea, otra cosa fuera de la iglesia. Si nosotros pusiéramos nuestro granito de arena a compartir, a enseñar, a testificar, a darle un versículo a la palabra al que nos rodea, hermanos, el pueblo de hoy sería otro. Pero nos estamos haciendo un poquito perezosos, un poquito descuidados, hermanos. Estamos con los afanes de la vida, hermanos. El afán de la vida, hermanos, que a veces la vida está cara, hoy más que nunca. Si antes gastábamos $100 de gas por semana, ahora gastamos 200. Bueno, le exageré un poquito, pero es la verdad. Si gastábamos 100 por semana, gastamos 200, el doble. Entonces estamos más preocupados por las finanzas que buscar a Dios. Cuando la Biblia me dice claramente buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué nos dice? Buscar primeramente a Dios. Buscarlo a Él. Y lo demás va a ser añadido. Lo demás va a venir. Yo les digo, hermano, yo les testificaba ayer a alguien, le decía, yo tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo. Y de la noche a la mañana vine a cambiar a otro trabajo donde ganaba la mitad de lo que ganaba en otro lugar. Y como quiera Dios suplió. ¿Cómo? No sé. No tengo una explicación. No le puedo dar una explicación lógica. Porque es todo misterio de Dios. Dios obra. Dios hace las cosas. Y las hace bien hechas. Yo no voy a buscar una explicación. ¿Cómo se cubrió lo demás? No sé. Pero se cubrió. Ganar de 50 a 25. La mitad, a empezar de nuevo y pagar las mismas deudas, no puede ser posible. Lógicamente no puede ser posible, pero sin embargo Dios lo hizo. Y no puedo buscar explicaciones porque son misterios de Dios y Él sabe cómo lo hace. Solamente tenemos que aprender a declarar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a aquella gente que realmente no ha experimentado las bendiciones de Dios, las sanidades de Dios, los toques de Dios en nuestra vida. Tenemos que aprender a recibir lo que Dios tiene en nuestra vida. Dice el 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba de Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué es lo que pasaba? La gente oyendo y viendo las señales que hacía. En Hechos 1:8 Jesús específicamente dijo a sus discípulos o a sus seguidores que testificaran de Él en Samaria entre la gente
que por siglos habían sido rechazados por la corriente principal de los judíos debido a su raza mixta, a su desviación del judaísmo tradicional, por no seguir sus leyes. Jesús mismo se había acercado a los samaritanos. ¿Se acuerdan? Aquella vez la mujer samaritana que Jesús le pide agua. Ella se sorprendió y le dijo, ¿cómo un judío viene y habla como un samaritano pidiéndole agua? ¿Cómo puedes hablar conmigo? Pero simplemente el amor de Cristo era para toda la humanidad, pero Él tenía que venir primero a Israel. Y luego Israel tenía que compartir el evangelio a las demás naciones. Yo le digo una cosa. Dios levanta a alguien en una familia, hermano. Dios alcanza a alguien en una familia para que se afirme y alcance a los demás. Amén. Levanta a alguien de la familia. Y a veces ese alguien que Dios quiere levantar no quiere afirmarse con Dios. Dios tiene grande misericordia y quiere alcanzar a todos los nuestros. Pero quiere usar nuestra vida. Quiere usarnos a nosotros como testimonio vivo. Pero sin embargo, ¿qué pasa? No queremos pararnos firmes con Dios y actuar como Dios quiere que actuemos. Aquí simplemente preparó al pueblo para que evangelizara a las demás ciudades. Jesús mismo se había acercado a los samaritanos. Aquí Felipe compartió con ellos el mensaje completo. Dios por su parte reforzó el mensaje con señales y milagros. Al ver las sanidades había gran gozo en la ciudad. Esto es el complemento, hermanos. Y esto es lo que va a estar sucediendo hoy en estos últimos días. Dios va a empezar a confirmar la palabra por medio de milagros y señales, para que la gente realmente, hermanos, reconozca que necesita a Cristo. Dios va a empezar a hacer cosas grandes en la gente, hermanos, para que puedan reconocer. La gente, hermanos, si no mira, no cree. La gente quiere mirar algo para adorarle. La gente quiere mirar ahí la figura para postrarse. Cuando Dios es un Dios soberano, donde quiera está, omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo escucha. Aún en este momento está pendiente de nosotros. Está al tanto de nosotros, los que estamos reunidos, y Él sabe cuál es nuestra intención, qué hay en mi corazón, cuál es mi deseo, cuál es mi anhelo, qué es lo que yo deseo hacer. Dios sigue obrando, hermanos. Dios conoce el corazón de cada uno. Aquí, hermanos, los que escuchaban a Felipe, estaba ahí Simón, un hechicero, con sus artes mágicas. Les había engañado por muchos años, por mucho tiempo. El versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, que había engañado a la gente de Samaria, haciendo pasar por algún grande. Antes oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Hacía magia y pensaban que era el gran poder de Dios. De esta manera, Simón tenía engañado a la gente. Tenía engañado a la humanidad. Aquí nos enseña claramente, en medio de un poderoso despertar espiritual. Aquí podemos ver, hermanos. Sugiere que los samaritanos creían que el poder de Simón provenía de Dios. Sin embargo, la mentira de Satanás rompió cuando los samaritanos creyeron en el evangelio. Simón mismo se hizo creyente, aunque más tarde fuera reprendido por el apóstol, por Pedro, por intentar comprar el poder de Dios para sus propios propósitos. Esto es lo que pasa, hermanos. Gente piensa que el poder de Dios se puede comprar. Usted recuerda cuando estos personajes fueron y sacaron a un demonio diciéndole en el nombre de Cristo que predica Pablo. ¿Qué fue lo que le sucedió?
los demonios los mandaron desnudos y los echaron a correr. A Pablo conocemos, a Cristo conocemos, pero ¿quién son ustedes? Por eso es necesario el revestimiento del poder del Espíritu Santo, para que el enemigo reconozca quién somos en Dios. Realmente, ¿quién somos en Dios? Por eso dice la palabra: real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo. Hemos sido adquiridos para anunciar el Evangelio, para anunciar la palabra, para anunciar la verdad de Dios. Hemos sido llamados con ese propósito, para compartir lo que Dios ha dado. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Estamos compartiendo? ¿Estamos anunciando? Simón quiso tener ese poder, pero sin embargo fue reprendido por Pedro. Ahí en el 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales grandes milagrosas que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ahí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no se había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Después de ser salvos, fueron revestidos del poder del Espíritu Santo. Pero aquí hubo esta gran bendición: cuando la gente o el pueblo está dispuesto. Dios viene a obrar cuando yo y usted estamos dispuestos. Si no estamos dispuestos, hermanos, Dios no puede hacer nada con nosotros. Yo tengo que permitir. Recuerden, Dios viene a nuestra vida si le abrimos la puerta. El enemigo entra, es ladrón salteador. Él no toca la puerta, él se mete. Jesús no. Él permite que usted y yo le demos la oportunidad a entrar en nosotros. ¿Qué dice Apocalipsis? Si abriéramos la puerta, entrará en nosotros y cenará con nosotros. Pero estamos dispuestos que Él entre en nuestras vidas. Ahí en Hechos 8:26 dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. ¿Qué le habla un ángel? El camino que descendía a Jerusalén a Gaza, si cuál es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario candense de la reina de Etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorarle. ¿Desde dónde viene? De Etiopía. Viene a Israel, viene a Jerusalén para adorar a un Dios. ¿Cómo había llegado la palabra hasta él? Él viene al pueblo, viene a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo: Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y acudió Felipe y le oyó. ¿Qué lees? El profeta Isaías. Y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de aquel lo trasquila, así no abrió su boca, y su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Aquí está hablando de Isaías 53. Era la porción que el etíope iba leyendo. Era la porción que el etíope iba leyendo. ¿Cómo consiguió el etíope esta escritura? ¿Cómo agarró una copia
del libro de Isaías? ¿Cómo le fue vendido a él ese párrafo de ese escrito de Isaías? Era un hombre de dinero, de luego que dice que era el que guardaba el tesoro de la reina de Etíope. ¿Cómo consiguió ese pergamino? ¿Cómo consiguió esa porción de Isaías? En medio de un poderoso despertar espiritual en Samaria, Dios tenía otra tarea para Felipe. Lo envió un ángel para que lo guiara a un camino desértico entre Jerusalén y Gaza. Ahí conoció al tesorero de la reina de Etíope, este gentil del que ahora se llama Sudán. Adoraba a Dios de Israel. Ahora volvió a casa desde Jerusalén, leyendo en voz alta los escritos de Isaías, probablemente de un costoso rollo copiado a mano. Probablemente alguien lo copió y se lo vendió, pero la palabra llegó. Esto es lo que yo quiero que entendamos, hermano. Si usted y yo no predicamos, si usted y yo no evangelizamos, Dios levanta a alguien más para que lo haga. Pero la palabra se va a cumplir. La palabra va a dar a su cumplimiento. A veces nosotros estamos perdiendo la bendición porque no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha demandado. No estamos cumpliendo con el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos de compartir, de evangelizar. Los primeros cristianos cumplieron con la tarea, cumplieron con evangelizar, cumplieron con predicar, hacer su trabajo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo hoy en este tiempo? En el tiempo que estamos viviendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos compartiendo? ¿Cómo estamos siendo testimonio vivo de lo quién es a quien estamos sirviendo? Aquí nos reunimos porque sabemos que es un Dios vivo. Nos reunimos porque conocemos a un Dios poderoso. Nos congregamos porque sé que Él vive y que Él viene por nosotros. No estoy aquí reunido para contarle una historia. Estoy aquí porque sé que Dios vive, que Dios reina y que Él viene buscando a un pueblo limpio, santo, que le busque en espíritu y en verdad. Dios está buscando la sinceridad de nosotros, si realmente le amamos o no. Dios está buscando lo que hay en el corazón del hombre, hermano. Dios está buscando algo en nosotros. Si el Señor viniera, ¿encontraría fe en la tierra? Esa es mi pregunta. Si el Señor viniera hoy en este día, ¿encontraría fe en nosotros? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, no hay manera que usted y yo le agrademos a Él. Así que si Jesús viniera en este día, ¿encontraría fe en nosotros? ¿Que realmente creemos en Él? ¿Que realmente esperamos en Él? Aquí podemos ver, hermanos, este personaje desde Etiopía fue a Jerusalén para adorar al rey. Por insinuación del Espíritu Santo, Felipe se acercó al carro y al hombre le invitó a viajar con él. Dios había preparado al etíope para el testimonio de Felipe. Después de leer el profeta Isaías sobre el sacrificio voluntario y humilde de Jesús, el eunuco no estaba seguro a quién se refería el pasaje. Pero sin embargo Felipe sabía a quién se refería. Felipe gustosamente le anunció el evangelio de Jesús, probablemente incluyendo el mandato de ser bautizado, porque viendo poco de agua, el eunuco quiso mostrar su compromiso con Cristo a través del bautismo en agua. Así que Felipe lo bautizó. No solamente creyó, sino que también fue bautizado. Hoy en nuestros días la gente se convierte al evangelio y nunca dice quiero ser bautizado. Este hombre solamente le explicó el evangelio. ¿Has creído? ¿Has recibido? Tienes que ser bautizado. Y dice que viendo el etíope el agua, y de qué impide que sea bautizado.
Y para confirmar lo que había en su corazón, él bajó y lo bautizó. ¿Cuántos pueblos de estos días, hermanos, no han querido tomar ese paso de ser bautizados por temor, por miedo o por no comprometerse con Dios? Porque es un compromiso, es un pacto que hacemos con Él, una relación de vivir con Él. Toda nuestra vida, el resto de nuestra vida, vamos a servirle. En las buenas y en las malas, en todo lo que venga, tenemos que serle fiel a Él. Usted lea toda la palabra y enséñeme, hermanos, que alguien no haya sufrido. Todos han sufrido. Principalmente los apóstoles. ¿De qué manera murieron? Los profetas. Jeremías. ¿Qué fue lo que pasó con Jeremías? ¿Qué hizo malo? Decirle la verdad, señalarles el pecado, y por eso encarcelado, en cisternas, encarcelado, golpeado, azotado, por señalarles el pecado del pueblo. Solamente enseñarles, arrepiéntanse, busquen de Dios. Es todo lo que hacía el profeta y por eso fue tratado mal. Todos y cada uno de ellos pasaron circunstancias difíciles. Usted y yo, hermano, no quieren ni que nos duela una uña, porque estamos llorando. Nunca nos han encarcelado, nunca nos han azotado, nunca nos han golpeado por predicar el evangelio. Simplemente tenemos libre para entrar y no entramos. El día que nos prohíban van a querer entrar. Venga el momento, hermanos, que la iglesia va a ser arrebatada. El Espíritu Santo se va a ir también. Y la gente va a querer buscar de Dios y no van a encontrar. Va a ser difícil. Y solamente por no querer obedecer ahorita que es tiempo. Entonces Dios sobrenaturalmente dice, arrebató a Felipe. Este verbo griego se usa en 1 Tesalonicenses 4:17 para referirse al rapto de la iglesia. Felipe apareció más tarde en Azoto y predicó hasta Cesarea. El eunuco regresó a su tierra natal, regocijándose en la salvación que había recibido. Lleno de gozo porque había sido salvo. Lleno de gozo porque había recibido a Cristo. Lleno de gozo porque había sido bautizado. Había venido a Jerusalén. Había venido para adorar al Rey verdadero. Y se fue restaurado, salvo y bendecido. Ahí vemos en Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí una llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por qué usa, hermanos, Pedro estas palabras? ¿Por qué usa estas palabras? ¿Qué dice? Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Esto mismo había hecho Cristo. ¿Qué le dice al que está, en el Bethesda? Postrado ahí, esperando que alguien lo aviente al estanque para ser sanado. ¿Qué le dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y ven a tu casa. Y se tomaron a mal, porque era día sábado, y se pusieron en contra de Jesús porque hizo un milagro. Estas mismas palabras de cada Pedro, ya siendo revestido, recuerde la palabra que dijo Cristo: yo me voy, pero mayores cosas harán en mi nombre, por cuanto yo voy al Padre.
Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pedro actúa de la misma manera y le dice a este personaje: Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los habitantes en Lida y en Serón, los cuales se convirtieron al Señor. Hizo un gran milagro y solamente obedeció, solamente le creyó a Dios. Y esto es lo que falta en nosotros: creerle a Dios, hermanos. Tenemos miedo de que no pase. Estamos dudando. Tenemos que hablar con autoridad y creerle a Dios. Recuerde, yo y usted no hacemos nada. El que lo hace es Él. Usted y yo solamente damos la palabra, declarando sanidad, declarando restauración, declarando salvación. Tengo que declarar la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Hablarlo. Declarar sanidad, declarar salvación. ¿Quién es el familiar que quiere que sea salvo? Declárelo todos los días y créalo. Amén. ¿Qué dice la palabra? Escribe, Habacuc. Escribe tu visión, escribe tu deseo. Y aunque se tarde, no te preocupes, va a llegar. Tú escríbela y léela. Todo el que la mire la va a estar repitiendo y te va a estar ayudando a compartir para que aquella persona venga al conocimiento de la palabra, o reciba la sanidad, o reciba el milagro. Tú tienes que hablar palabra de fe, palabra profética, declararla, hermanos. Tenemos que aprender a declarar las cosas que no son como si fueran. Esto es la fe. Las cosas que no son. Yo miro todo al revés, pero por los ojos de la fe voy a ver lo que estoy esperando. El cambio, la transformación por los ojos de la fe. El enemigo te puede poner todas las cosas al revés, pero usted va a creer por fe, no por vista. Usted no crea por lo que ve. Usted no crea por lo que siente. Usted crea a Dios de que Él lo va a hacer. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que tenemos que aprender. Felipe, hermanos, regresó a su lugar, pero sin embargo el eunuco regresó a su tierra, regocijándose por la salvación. El ministerio de Pedro lo llevó a visitar a los creyentes de Lida, cerca de la costa, a unos 19 kilómetros o 12 millas de Jope. La única mención de Lida en el Nuevo Testamento se encuentra en este pasaje. Pedro encontró a Aneas, que padecía un parálisis prolongado, que lo había confinado a la cama durante 8 años. Postrado en una cama durante 8 años. Lucas no registró la causa del parálisis. Sin embargo, para este tiempo, Eneas habría estado bastante débil. Sus músculos quizás se habían puesto tiesos. ¿Qué es lo que sucede, hermano, con una persona que está parálisis por años? Sus músculos están rígidos, tensos. Pero ¿qué le dice Pedro? Levántate, toma tu lecho y vete. Cristo te sana. Esta es la palabra, hermanos, que Dios está esperando de usted y de mí. Pedro había estado presente cuando Jesús ordenó a un paralítico que se levantara, recogiendo su estera y fuera a su casa. Que es Mateo 9, del 1 al 8. Aquí Pedro ordenó a Eneas que se levantara. Dios usó esta sanidad para traer a toda la población de la ciudad de Lida, una llanura fértil de unos 80 kilómetros o 50 millas de longitud en la costa del Mediterráneo, en una relación con Él. ¿Qué usó? Un milagro
para que toda aquella ciudad le creyera a Jesús. ¿Qué es lo que necesita la gente? Le digo, ver. Ver. ¿Qué dijo Cristo? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pues la gente hoy en nuestros días quiere ver algo para poder creer. La gente quiere ver algo para poder creer. Cuando usted y yo, hermanos, hay que creerle a Dios por fe. Dios va a hacer las cosas, hermanos. Solamente experimente, hermanos. Practique en lo que hemos predicado. Ponga por obra la palabra, hermanos. Declare las cosas que no son como si fuesen. Lo que tiene que hacer. Declarar las cosas que no son como si ya fuesen. Usted declara derrota, enfermedad, mentira, engaño, y es lo que va a haber. Tenemos que hablar palabras, hermanos, de vida, de victoria, de salvación, de sanidad. Declárelo. Declare su familia sana en el nombre de Jesús. Usted declárelo. Aunque le hablen y le digan, estoy bien mala, me pasó esto, usted está sano. Está sano. ¿Qué tenemos que hacer? Declarar las cosas que no son como si fuesen. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Aquí podemos ver que Pedro usó las mismas palabras que usó Cristo. Y dice que al momento le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor al ver el milagro que había hecho con aquel hombre que estaba durante 8 años paralítico. ¿Qué vamos a hacer usted y yo, hermanos? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que la gente venga o se vuelva a Dios? Se han apartado, se han alejado. ¿Por qué, hermanos? Porque se han dejado enfriar, buscando excusas, les digo yo, baratas. Buscando excusas, hermanos, cuando Dios te está diciendo, te necesito, vuelve a mí. El Señor está con los brazos abiertos, hermanos, para recibirnos. La otra porción, ahí en el 9:36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada y pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde rodearon todas las viudas llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Escuchen. Estaba muerta. La habían lavado y la habían preparado ya para sepultarla. Ya estaba listo para el cementerio. Pero sin embargo, hablan a Pedro. Desciende. Echó fuera a todos. ¿Por qué cree que los echó fuera? ¿Se acuerdan de aquellos que dijeron, ya no molestes al maestro, ya tu hija está muerta? ¿Y qué le dijo? Los echó a todos fuera. Y entró Jesús y los padres. Oró por la niña. Y la niña recobró la vida. ¿Sabe por qué lo echó fuera? Porque en medio de la incredulidad no se puede manifestar Dios. Amén. Escuchen. En medio de la incredulidad, Dios no puede manifestarse. Cuando hay muchos que están negativos, no creen a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió en Israel? Que dice, por la incredulidad del pueblo no pudo hacer milagros. No salía a las ciudades alrededor
y había milagros, demonios, enfermos, paralíticos sanados. Venían buscando, rogándole al Padre: sana a mi hija que es atormentada. Mismo Jesús le dijo: yo vine al pueblo de Israel, no vine a los perrillos. ¿Y qué dijo esta mujer? Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del rey. A ella no le importó que Cristo le llamó perrillo. Ella se humilló porque tenía una necesidad y recibió de Dios. Su hija fue restaurada porque le creyó. Hoy la gente se ofende por todo, sin saber que tenemos que tener una relación con Dios. Se enojan unos con otros. ¿Qué culpa tiene Dios? Se van de las iglesias por pleito entre unos con otros. Cuando Dios, ¿qué culpa tiene? Usted y yo nos reunimos, nos juntamos para bendecirle, para exaltarle y que nos administre, que obre en nosotros. Para que haya un cambio en nuestras vidas, para que seamos transformados, cambiados, para que un día estemos delante de su presencia, hermanos, deleitándonos por toda la eternidad. Porque ese es el propósito por lo que le servimos. Una vida eterna y no una muerte eterna como muchos, hermanos. Es triste que diga la gente, hermanos: ya se murió, ya está con Dios. Todos los que se mueren están con Dios. Es lo que dice la gente. Cuando Dios nos habla de una vida eterna y una muerte eterna. Ya se fue con Dios, ya descansa, ya no sufre, ya está con Dios. A veces ahí empieza el tormento, cuando no le has conocido. Por eso es necesario que aprendamos a tener una buena relación con nuestro Dios. La noticia del ministerio de Pedro en Lida había llegado a los creyentes de Jope. Ante una grave necesidad, le rogaron que viniera pronto. Tabita, que traducido Dorcas, era una creyente que hacía muchas buenas obras y ayudaba a los pobres. Cuando una enfermedad le quitó la vida, los creyentes prepararon su cuerpo para la sepultura, pero sabía que Dios podía hacer lo imposible. Esto es lo maravilloso. Sabían que Dios podía hacer lo imposible. Al llegar Pedro se encontró con algunos de los que habían sido tocados por la bondad de Tabita. Las viudas le mostraron las ropas que les había hecho. De manera similar, las acciones de Jesús en la casa de Jairo. Pedro lo envió fuera de la habitación con la hija de Jairo. Se arrodilló y oró, y luego le dijo: Tabita, que se levantara. Y ella abrió los ojos, lo vio y se sentó. Pedro bendijo a las viudas, devolviéndoles a quien tanto amaba. La historia de Tabita llevó a mucha gente al Señor. Pedro se quedó en Jope, alojado donde un curtidor llamado Simón, cuya ocupación era consideraba impura por los judíos. Pedro crecía en su apertura para llevar a Cristo a aquellos fuera del judaísmo. Esta mujer fue resucitada para testimonio de toda esta humanidad y viniera a creer en el Evangelio. Las señales, milagros y prodigios que va a empezar a hacer Dios hoy más que nunca, para que la gente realmente se vuelva a Dios, para que la gente realmente le busque a Dios. Por la gente, si no mira, no quiere creer. Pero Dios es grande en misericordia, va a permitir todas estas cosas para que la gente se humille. Su muerte no puede pasar en balde. Va a venir mucha gente al conocimiento de Dios. Va a haber mucha gente al conocimiento de Dios. Ahí en Hechos capítulo 10, versículo 12 al 19. Hechos 10, 12 al 19 dice la palabra: en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come.
Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz de la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se le hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre la significaría la visión que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. En otras palabras, tenía que llegar alguien necesitado de Dios, y Dios tenía que haberle hablado a Pedro para prepararlo para que le anunciara el evangelio. Dice: a unos 48 kilómetros o 30 millas al norte de Jope estaba Cesarea, el cuartel general de las fuerzas romanas que ocupaba Israel, incluido un centurión llamado Cornelio. Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Este se refiere a los gentiles que creían en un solo Dios y respetaban las enseñanzas morales y éticas de los judíos, pero no se había convertido a la circuncisión ni seguir las leyes dietéticas judías. En una visión, Dios le ordenó a Pedro que matara, comiera animales definidos como inmundos. Pedro comprendería esta visión más tarde, cuando entró a la casa de un gentil y encontró una audiencia esperando para escuchar el evangelio. Esto es lo que tenemos que entender. Dios tiene preparado a la gente que necesita escuchar la palabra. La pregunta es: ¿usted y yo estamos preparados para anunciárselas? Dios tiene a nuestro alrededor gente preparada para escuchar el mensaje. ¿Estamos usted y yo preparados para dar el mensaje? ¿Para compartir el consejo de salvación? ¿Estamos preparados para compartir la palabra? Decirles que Cristo perdona, sana, y que estemos dispuestos a orar por ellos. ¿Estamos preparados, hermanos? Porque hay gente que nos está esperando. Aquí estaba la gente lista esperando, dice. Pedro comprendió después la visión que le había dado Jesús. Cuando entró a la casa de un gentil, encontró una audiencia esperando para escuchar el evangelio, pero ahora solo necesitaba obedecer el mandato del Espíritu e ir con los siervos de Cornelio. Ir con los siervos de Cornelio en Cesarea a través de una visión angelical. Pedro se enteró de que Dios le había dado a Cornelio instrucciones para encontrar a Pedro. Pedro entonces comprendió que Dios no trata ninguna nacionalidad con favoritismo. El mensaje de Dios para Israel era que la paz con Dios vendría a través de Cristo a todas las naciones. Jesús demostró esto sanando a los enfermos y a los poseídos por demonios. Esto es lo que este lienzo que mira Pedro, hermano, era enseñarle que Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de nacionalidades. Dios dice que Él vino a buscar todo lo que estaba perdido. Él está buscando, hermanos, a la humanidad. Él está buscando a todos uno de nosotros para que nos convirtamos al evangelio y le creamos a Dios. La gente no quiere, hermano. La gente no acepta. La gente se ríe. La gente se burla y no quiere reconocer la palabra. Lo triste va a ser el día que nos encontremos con Él y que te diga: apartado de mí, no te conozco. Eso va a ser lo triste. Que nos diga: apartado de mí, no te conozco. No dejemos de congregarnos. Busquen de mí. Acérquense. Dios nos está llamando. Si se humillara mi pueblo, Dios nos está llamando en tiempos difíciles. Hemos pasado estos últimos 3 años, hermanos, desde 19, final del 19, 20, 21, ya vamos a acabar 22 y la situación sigue, ya para 3 años. Y sigue la enfermedad, los contagios, sigue todo esto, hermano.
Pero ¿cuánto realmente estamos confiando en un Dios poderoso? Cuando Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Cuánto realmente estamos confiando en Dios? De que Él va a obrar, de que Él va a sanar, de que Él va a cuidar, Él va a proteger a todas las naciones, hermanos. Cuando usted y yo realmente le busquemos. Termino con esta última porción. Hechos 10:39 al 48 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No todo el pueblo, sino los testigos de Dios habían ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es Dios, ha puesto por juez de vivos y a muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibiréis el perdón de pecados por su nombre. La evidencia. Pedro testificó de haber sido testigo directo, hermanos, del ministerio terrenal de Jesús. Él anduvo con Cristo. Él mismo le siguió. Él mismo tuvo dispuesto, si era dispuesto a morir, moriría. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Lo negó. Pues después que lo negó, hizo lo mismo que Judas. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero sin embargo fue y se ahorcó. Pedro, al sentirse culpable por haber negado a Jesús, se arrepintió, se sintió mal y él cambió. En otras palabras, hay mucha gente que se ha desviado y aún tiene la oportunidad de volverse a Dios. Hay mucha gente que se ha apartado de Dios y aún es el tiempo que se vuelva a Dios. Estamos viviendo el momento que el pueblo necesita acercarse a Dios. Pedro testificó de haber sido testigo directo del ministerio terrenal de Jesús. Proclamó que Cristo fue crucificado y Dios lo resucitó de los muertos. Había testigos presenciales de la resurrección. Otros aspectos de este mensaje es que Jesús también juzgaría a los vivos y a los muertos. La fe, Él nos libera del temor de la muerte y del juicio. El sermón de Pedro fue interrumpido cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que le escuchaban. Los judíos cristianos que acompañaron a Pedro estaban atónitos, asombrados de que Dios derramara del Espíritu Santo sobre los gentiles. Fueron convencidos por las evidencias y de oírlos que hablasen en lenguas y que magnificaban a Dios. Esta evidencia también satisfació al propio Pedro. Preguntó si alguien podía oponerse al bautismo en agua de toda la casa de Cornelio. Estos gentiles que habían recibido el perdón mediante la fe en Cristo habían sido bautizados en el Espíritu Santo y fueron bautizados públicamente también en aguas. Pedro se quedó ahí varios días, probablemente compartiendo con ellos más enseñanzas sobre Jesucristo. El Evangelio llegó para todas las naciones y es lo que Pedro pudo entender después que vio este lienzo, hermanos, que había oportunidad para toda la humanidad. Hay oportunidad para todos nosotros, hermanos. Aún hay tiempo. Si no le has conocido, tú tienes que hacer una decisión y decir: Jesús, entra a mi vida, perdona mis pecados. Tenemos que hacer un paso de fe, hermanos. Tenemos que decir al Señor: perdóname, entra en mi vida, te recibo. Yo tengo que confesarlo con mi boca. La Biblia dice: si confesamos con mi boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Qué tengo que hacer yo? Confesarlo con mi boca, decirle al Señor: Jesús, perdóname, sáname, líbrame, entra en mi vida. Quiero que borres mi vida pasada, porque la Biblia dice que Jesús sepulta
todos nuestros pecados en la profunda del mar y no se vuelve a acordar. Al perdonar, eso es perdonar, hermano, olvidarse. La mayoría de la gente dice que perdona, pero se vive acordando del pasado. Eso no es perdón. Lo siento, pero eso no es perdón. El perdón es que perdones y te olvides. Porque Jesús dice que Él perdona y sepulta nuestros pecados en lo profundo de la mar. Amén. Y nosotros, hermanos, no hemos aprendido a perdonar. Porque sí, de labios perdonamos, pero nos seguimos recordando. Pero lo que me hizo fue fuerte. Ya lo perdoné, pero no se me puede olvidar. Ese no es perdón. Lo siento, pero eso no es perdón. Cuando uno perdona, se olvida del pasado. Y tenemos que aprender a olvidarnos. Habemos tal vez muchos lastimados, heridos, que nos siguen recordando el pecado, el error, lo que hemos hecho en nuestro tiempo pasado. Nos lo quieren traer a la realidad todos los días. Cuando Dios dice que Él perdona y se olvida. Y tenemos que aprender nosotros a perdonar y a olvidarnos. No estarlo recordando cada momento. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Se clava una espina en el pie, hermanos, y cada vez que camina, ¿qué hace? Le molesta. Le pisa y le pica. Le pisa y le duele. Le pisa y le duele. Así es cuando te están recordando el pasado. Porque realmente no han querido perdonar. Y esto es lo que está sucediendo hoy en nuestros días, hermanos. No hemos querido perdonar y olvidarnos de todo para que Dios venga y restaure nuestras vidas. Para que realmente Dios venga y haga grande nuestras vidas y use nuestras vidas como un testimonio vivo, hermanos, de que Dios es fiel y Él es verdadero. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, vengo delante de tu presencia, Señor. Te adoro, te glorifico, Dios. Te exalto por tu grandeza, por tu poder. Te glorifico, Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres digno de recibir gloria, honra y alabanza. Te exalto por tu grandeza, por tu poder y por tus maravillas. Ven manifestando tu poder, Señor. Ven manifestando tu poder. Haz milagros y señales, Señor, hoy en nuestros días, para que la gente realmente crea. Abre los ojos, Señor, espirituales y puedan ver quién eres tú. Padre, en este momento, Señor, yo no sé qué problema hay aquí en la iglesia. Yo no sé qué personas están pasando por circunstancias difíciles. Pero te pido, Dios, que tú vengas obrando en este momento, Padre. Que tú vengas obrando en este momento, Padre, para que puedan afirmarse cada día más y más en ti. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, manifiesta tu sanidad, manifiesta tu salvación, manifiesta tu poder sobre este pueblo, Señor, que está reunido en esta mañana. Yo vengo, Señor, creyéndote a ti, Padre, que tú lo haces para testimonios. Toca, quebranta, bendice, restaura, sana y transforma para poder tuyo, Padre. Ábrenos tus ojos, Señor, espirituales, que podamos ver las cosas que no son como si ya fuesen. Tú eres el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Samuel, el Dios de Elías. Ese mismo Dios servimos en esta mañana y declaramos sanidad, salvación, restauración, bendición para el pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo declaramos sanos a este pueblo, salvos, restaurados, bendecidos y cambiados para tu gloria. Tú eres fiel y verdadero, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque siempre escuchas. Gracias, Señor, porque tu oído está atento al clamor de tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo, Padre,
Te lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret, que está sentado a tu diestra intercediendo por nosotros, abogando, sanando, restaurando, bendiciendo. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Obra en esta mañana, obra en esta mañana, obra en esta mañana, para gloria tuya, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Señor. Gracias.